Un nuevo segmento particularmente dedicado al género y a la diversidad. Y nos habían quedado varias preguntas, entre ellas un concepto que nos iba a aclarar. Para eso está hoy con nosotros María José Mondet. Bienvenida a Caretísima Ciudad. Gracias, hola Juanjo por invitarme otra vez. La verdad que yo me siento muy a gusto en estas charlas y espero que, bueno, la audiencia, quienes nos escuchan, quienes nos miran, que también les interese la temática, ¿no? Y puedan preguntar si tienen dudas, bueno, estamos para responder también. Y sobre todo para que capitalicemos distintos pensamientos. Tal cual, sí, esa es la idea, ¿no? ¿No? Sí. La idea del programa es justamente eso, ¿no? Apoyar las diversidades de todo tipo y además, bueno, compartir distintos pensamientos aunque no sean los nuestros. Sí, absolutamente, sí. Nos quedó un concepto pendiente en dos oportunidades. Sí. La mujer no existe. Sí. Me quedé con ese concepto. Lo dije las dos veces anteriores que estuve y dije, quédense con esta idea. Y bueno, ¿qué estamos diciendo con eso? Estuve preocupado, María José, con ese tema. Y además porque lo dice una mujer encima. Sobre todo. No, a ver, lo que estamos diciendo con esto, con esta frase, es que no se trata de un universal, como podríamos decir el hombre, la mujer, sino que están los hombres y están las mujeres, o sea, estamos los hombres y estamos las mujeres, o sea, tiene que ver con las pluralidades. Y tiene que ver también con sacarse esta idea de que yo en otros momentos he hablado de los universales, ¿no? O sea, el hombre, la mujer, como una especie de idea que no se puede revisar, que no se puede cuestionar, que no se puede interrogar, ¿no? Uh-huh. Entonces, existimos las mujeres y existen los hombres. Y además, porque si no uno queda de nuevo con un concepto que cristaliza, que encasilla, pone dentro de un recuadro, ¿no? Y no permite pensar en las multiplicidades, de nuevo, las diversidades, porque las mujeres, digamos, podemos tener diferentes posicionamientos, podemos sentir diferentes sentimientos, pensar y tener diferentes ideas, y no necesariamente estamos encasilladas dentro de un molde, uh-huh, respondiendo a ciertas pautas, sino que es un abanico muy variado y muy intenso. Y lo mismo con los hombres también. Si nos quedamos con la idea de el hombre, estamos encasillando y estamos encuadrando, quise decir, dentro de un molde, y la idea justamente es revisar el molde, o sea, esos patrones fijos, ¿no? Que descriptivamente son fijos y no hay posibilidad de movilizar. Justamente, hablando de estos patrones, de estas etiquetas, de estos matrices culturales de algún modo, nos cuesta mucho, ¿no? Como tomar conciencia y asimilar, ¿no? La mujer el sexo débil, el hombre el más fuerte,
la mujer es la que se queda en casa y materna, el hombre, si bien puede paternar, es el que provee. Digo, estos conceptos tan antiguos que nos cuesta asimilar, aún hoy, ¿no? En esta sociedad que estamos viviendo, y sobre todo en carísima ciudad. Tal cual. Y me diste pie, después voy a meter otra cosita, pero con algo que les muestro el libro. Como claro, por siempre. Supuesto. Bueno, hoy traje libros, pero bueno, siempre ando con libros a cuestas. Un libro quemado, Alfonsina Storni. Bien. Alfonsina Storni, una gran escritora feminista de su época, no recuerdo la fecha de nacimiento, 1892, ¿no? Y se suicida en el año 38, 1938. Alfonsina, recuerdan, se mete en el Mar del Plata, y se deja ir llevar dentro del mar, como la hermosa canción, ¿no?, de Ariel Ramírez, Alfonsina y el mar, y bueno, se suicida, ¿no? Pero quiero leerles, porque tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué es lo que, porque este libro se llama Un libro quemado en honor a Santa Teresa de Jesús, que se había atrevido a leer el Cantar de los Cantares, siglo XV, si no recuerdo mal, o XV o XVI, no me acuerdo ahora el siglo, pero disculpen, ahora lo podemos mirar después, y escribió un libro acerca del Cantar de los Cantares, y un libro con muchas reflexiones, y se lo quemaron al libro. Bueno, la Inquisición se lo quema. Entonces, no solo en la Inquisición pasaban esas cosas, Julio Marvis también quemó varios libros. Bueno, tal cual. ¿No? Tal cual, pero sí, bueno, y otros tantos, bueno, en el Centro Editor de América Latina, durante la dictadura, se quemaron millones de libros, o sea, porque llegó el ejército y había que quemar estas cosas que contagiaban. Todo lo que traía la peste, ¿no? O lo que contaminaba. Bueno, o sea que la Inquisición, y hoy en día tenemos otras maneras de Inquisición que ahora después vamos a mencionar. Sí. Pero quería leer un pedacito, ¿no?, respecto de esta cuestión que acabas de decir vos del sexo débil, la mujer débil, la mujer... El sexo débil, bueno, el sexo fuerte. El texto es una publicación de Alfonsina. No voy a leer todo esto, no se asusten. En la nota era una sección femenina, digamos así, imagínense, en el año 1919, quiero ubicarlos en el tiempo. Y este artículo Alfonsina lo publica el 10 de octubre de 1919. Yo voy a leer un pedacito, nada más, porque es largo. La nota se llama A propósito de las incapacidades relativas de la mujer. A propósito de las incapacidades relativas de la mujer. El Código Civil, escribe Alfonsina, consigna una inferioridad moral de la mujer bien molesta, aun cuando solo la afecte en detalles. Inferioridad moral. El hecho de que la mujer no pueda ser testigo en los instrumentos públicos probaría que se la sospecha incapaz de una autodisciplina severa, de un acto acabado de lealtad. Nos declararon incapaces para ser testigos en los instrumentos públicos, para administrar nuestros bienes siendo casadas, aun cuando estos bienes fueran heredados. Y así pasamos del papá al esposo, buscando el, comillas, ardid para vender la letra de la ley. Ay de nosotras, en cambio, si no fuéramos capaces de administrar algo mucho más importante que nuestros bienes, nuestra conciencia, nuestra vida íntima, nuestra persona toda, el conjunto de cosas que los hombres llaman nuestro honor. Entonces, nuestra incapacidad no existe para administrar, si así puede llamarse, nuestros sentimientos, se nos supone toda la capacidad. En este sentido nos creen más capaces que el hombre, puesto que a mayor conciencia del delito corresponde mayor castigo, y todo castigo en las fallas de esta administración cae sobre la mujer.
Dice Bourget, y cita, uno de los cinismos más singulares del hombre consiste en pretender que la falta cometida por la mujer es peor que la suya, porque la de aquella puede tener consecuencias de procreación, como si de esta procreación no fuera él su causante. No voy a seguir leyendo, quería traer esto porque están mostrando cómo en esa época, en el Código Civil, estaba escrito, ¿no? Las condiciones en las cuales estaba encasillada, yo voy a decir las mujeres, pero se hablaba de la mujer, de nuevo, esta cuestión que apunta a encasillar, a poner hasta dentro de un código, en el caso del Código Civil, de las condiciones descriptivas referidas a cómo se pensaba acerca de las mujeres. Yo voy a decir las mujeres, ellos hablaban de la mujer, el hombre, la mujer. Bueno, esto también me da pie, María José, de cómo se piensa hoy sobre las mujeres. Bueno, ¿no? Bueno, justamente porque no, digamos, esto no ha dejado de estar presente. O sea, si bien esto ha sido modificado, esta cuestión de la incapacidad, seguimos todavía atravesando situaciones en donde a la mujer, a las mujeres, lo vuelvo a repetir, las mujeres, ¿no? Porque a veces yo misma a veces digo la mujer y me quiero corregir, las mujeres tenemos que estar muy atentas dentro de las diferentes vicisitudes que vamos atravesando en la vida cotidiana y en los lugares de trabajo, en los lugares por donde transitamos, en cómo se nos mira y cómo se nos trata, porque tiene que ver también con la mirada, cómo somos miradas, cómo nos miramos las mujeres, pero al mismo tiempo cómo son miradas por los otros, ¿no? Y esto también afecta desde otro punto de vista a los hombres, porque los hombres también, de acuerdo a sus posicionamientos, a cómo se van posicionando, a cómo se van ubicando en la vida cotidiana, también se miran y son mirados de diversas maneras. Y esto y esto tiene que ver con esta cuestión, digamos, de la autopercepción, ¿no? Que vos habíamos estado conversando las veces anteriores. Sí. Y vos me habías preguntado un poco cómo seguir profundizando la temática, y de hecho una persona que vio los segmentos anteriores me escribió preguntándome acerca de esta cuestión de la autopercepción. Y cómo de alguna manera eso se iba instalando, ¿no? en la vida subjetiva de cada uno, ¿no? Justamente te iba a preguntar si esta autopercepción es una construcción subjetiva de cada uno de los sujetos. Absolutamente. La autopercepción es un concepto que no tiene que ver con la biología. Ya está aclarado. Eso quedó claro, sino que tiene que ver... Cuando hablamos de biología también hablamos de la parte sexual, ¿no? Claro. No solamente de las partes que nos distinguen, nos diferencian. Digamos. Tal cual. O sea, digamos, la sexualidad, la otra vez decíamos que somos seres sexuados, ¿no? Somos atravesados por la sexualidad, pero está de alguna manera vinculada al terreno de la biología, ¿sí? La cuestión de género está vinculada no a la cuestión de la biología, sino que tiene que ver con la cuestión subjetiva, de la construcción subjetiva, y ahí se empalma con esta cuestión de autoperceptiva, o sea, cómo me miro, cómo me siento, cómo soy mirado o mirada por los otros, porque también esa mirada es influyente. Y de alguna manera sobredetermina el posicionamiento que el sujeto va tomando en la vida, cómo se va ubicando. Y esto empieza muy en la primera infancia. O sea, con esto quiero aclarar, no es que el niño o la niña es consciente de lo que le está pasando, o sea, se siente qué es lo que siente, sobre todo
el deseo de la autoconservación, o sea, la cuestión que tiene que ver con preservar la autoconservación. Está enfocado en cuidar sus bienes biológicos, ¿no? El alimento, la higiene, que lo va dramatizando en el juego, porque los peques juegan, y menos mal que juegan, porque el juego simbólico ayuda justamente a esa subjetivación. Eso por un lado, pero al mismo tiempo, vos me querías preguntar algo. Sí, no, justamente esto es juego simbólico, ¿no? En otras épocas, una maderita puede ser un teléfono, ¿Sí? un automóvil, Sí. una nave espacial, Sí. o una muñeca. ¿Sí? Lo que el pensamiento imaginarice y ese poder que siente el peque con respecto a los objetos que pueden cambiar. Vos tenés una lapicera ahí, yo te puedo decir, no, yo no. Una niña, un niño te puede decir, no, ese es mi barco. Claro. Es mi avión, vuela. O sea, y eso es fundamental, porque ese juego simbólico es lo que facilita la construcción subjetiva y el anclaje, porque esto es fundamental, el anclaje en el mundo real. Pero necesito del simbolismo. Digamos, la configuración subjetiva se va armando en base soportándose sobre tres registros: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Son tres registros que están entrelazados, enganchados, ¿sí? Funcionan simultáneamente. Lo real no es la realidad. Lo real es lo concreto, lo que está ahí y que yo necesito nombrar. Primero lo necesito ver. ¿Me siguen o está muy difícil? Esto es real. Yo digo botella, lo nombro, lo vi, es lo que veo, ¿sí? Eso es lo real. Lo real es lo que aparece ahí y a lo que tengo que acceder. Bien. Cuando yo lo veo, yo lo percibo, ¿sí? Digo botella, le pongo nombre, ¿sí? Sí. Pero un niño o una niña puede decir barco. Y sin embargo está nombrando. Es ese pensamiento mágico que tienen los peques, porque lo que vos decías recién de la virome, que era una maderita o otra cosa. Esa es la creatividad, y eso me marca que hay una subjetividad que se va configurando. ¿Está muy difícil esto? Sí, tan difícil comprender, por ejemplo, si perdemos esto de ese juego simbólico cuando vamos creciendo. Lo perdemos totalmente. Perdemos esa percepción de poder imaginar una cosa según nuestro criterio. No lo perdemos. No lo perdemos. Los tres registros funcionan siempre. ¿Y por qué nos cuesta tanto entonces, María José, aceptar determinadas cosas? Como por ejemplo, el otro. Bien, bien, Juanjo. Sí, cuesta porque estamos muy enmarcados, instalados en un sistema ideológico, político, que nos ha encerrado, encasillado en un mundo que es, lamentablemente, en estos momentos, muy cruel. Un mundo en donde el poder, digamos, se instala con esa pulsión Freud la llamaba pulsión de dominio, ¿no? Que se va constituyendo desde que el sujeto nace, ¿no? O sea, la aprehensión, cuando el bebé empieza a agarrar los objetos, los juguetes, por ejemplo, o se empieza a agarrar el cuerpo, esa pulsión es necesaria, porque tiene que ver con el dominio, con el control fisiológico de su cuerpo. Y esa pulsión se pasa a transformar imaginariamente en una pulsión de control del otro, del dominio sobre el otro. Y con el tiempo, ¿no? Con el crecimiento del sujeto, pasa a transformarse también en el registro imaginario como una cuestión del deseo de dominar, del deseo de controlar al otro. Y
Acá empieza a jugar el poder. Y acá empieza a jugar el poder. Y el poder se mueve subterráneamente, a veces no nos damos cuenta, y estamos, sí, dominados, controlados. Bueno, la tecnología es un avance importantísimo dentro del campo científico, digamos, todo depende de cómo se la use, de cómo se la utilice, ¿no? Y en este momento hay una cuestión de una forma excesiva de control a través de toda esta tecnología, de los algoritmos, de los bots, la cuestión de la inteligencia artificial. No me quiero meter en ese terreno ahora porque no quiero irme por las ramas. Por las ramas, digamos. Pero hay una cuestión donde el capitalismo se ha encargado de controlar y dominarnos, ¿sí? Y ahí volvemos a esta cuestión de quienes se autoperciben diferentes de lo que se espera o de lo que, digamos, socialmente, y a propósito hago así las comillitas, socialmente está esperado, y están quienes no cumplen con ese mandato. Esas personas son a las cuales se las maltrata, se las vulnera, se las margina. Y se las margina, y la Inquisición es otra forma de aplicar la Inquisición, volviendo a lo que vos decías hace un ratito, sí. ¿no? O sea, es otra manera de meterse, y mirá lo que voy a decir, en el cuerpo del otro, invadirlo. Y hay goce ahí, un goce sádico. Goce no es lo mismo que placer. No, por supuesto. Sino el goce tiene que ver con un plus de placer, y que tiene que ver con la tensión, separado tensión con S, ¿no? O sea, la fuerza que se ejerce sobre los cuerpos de aquellos que no, digamos, queremos que sean como son. Ahora, ¿quiénes dictaron? Se puede entender esto, ¿no? Sí, está complicado, no te voy a decir. Pero digo, ¿quiénes dictaron en algún momento estas leyes sociales? Digo, porque de algún lado salió esto, digo, para que el otro sea como deba ser según se espera que fuere. Sí, sí. Digo, ¿no? Bueno, eso es lo que está, digamos, sucediendo en estos tiempos. No pasa solo acá, pasa en el mundo. Ya lo hemos aclarado, sí. Y en algunos lugares es más fuerte que en otros. Acá, en este momento, las cosas están, la situación está, ya lo dije la otra vez, ¿no? Complicándose, porque durante el gobierno peronista se dictaron una serie de leyes, ¿sí?, que tienen que ver esas leyes, algunas todavía están vigentes, con la consideración de las diversidades, de las multiplicidades y de los diferentes modos de estar en la vida, ¿no? Y justamente el 28 de junio, lo miro acá porque me anoté la fecha, 28 de junio de este año, se elimina la ley 27.234, que establecía educar en igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género en todos los establecimientos educativos del país. ¿Esto qué significa? Que esa ley se tenía que trabajar en jornadas, ¿sí?, con los docentes durante todo el año, para trabajarlas, a su vez bajarlas al aula, para hablar en todos los niveles. Y yo la otra vez dije algo referido a esta cuestión de la ley de educación sexual integral, ¿no? Que también se la quiere sacar, ¿no? Y que se trabajaba en todos los niveles de la educación. Desde el jardín en adelante. Sí, sí. Lo mismo con el tema que yo mencioné, la fecha del 8M, del 8 de marzo. Bueno. Y a propósito de fecha, me decía que te hiciera acordar del 15 de julio. Claro, que el 15 de julio del año 2010, o sea, hace 15 años, se sancionó la ley 26.618,
que es la ley del matrimonio igualitario. Bueno, que aún está vigente. Por ahora está vigente, pero así como ha pasado el 28 de junio, que eliminaron la 27.234, ¿sí? No se sabe. No se sabe qué va a pasar con él. Como no se sabe tampoco qué va a pasar con la ley de protección del aborto, ¿no? Que es la ley, yo con los números por ahí me hago lío, no quiero equivocarme. También habíamos hablado... 27.610, ¿no? La ley digamos, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Que todavía está vigente. Todavía está vigente. Ahora, la ley de matrimonio, volviendo al tema de género y volviendo a esta cuestión de lo que se espera de los cómo nos miramos, cómo esa construcción subjetiva es fundamental, porque es lo que hace al psiquismo, es lo que hace a la idea de bienestar, a la idea de sentirse bien consigo mismo, y no sentirse temeroso o temerosa de quienes están alrededor mirándonos, ¿no? O sea, no tener miedo de caminar por la calle y que alguien venga y te pegue con un palo porque estás vestido o vestida de determinada manera, o una pareja sea agredida verbalmente porque vaya de la mano. Tal cual. Sí, hay millones de ejemplos, ¿no? Digo, no sabemos qué, porque el clima en este momento es un clima de mucha violencia y de mucho ataque, de mucha agresión. Entonces, esta ley que vos ahora me hiciste recordar, que cumplió 15 años, sí. Es una ley importantísima porque tiene que ver justamente con las cuestiones de género, tiene que ver con las cuestiones que hacen a la diversidad, al cuidado de las multiplicidades. Y respetar los derechos. O sea, porque forma parte del código, forma parte de la Constitución. Voy a ejercer el rol del analista. Dale. Se acabó el tiempo, María José. Bueno, como dice mi analista, la dejamos por hoy. La vamos a dejar por hoy, vamos a dejar este tema por hoy. Bien. Pero bueno, quedan varios otros. Anda pensando para las siguientes columnas. Sí. Identidad, sí. Lo anormal y lo normal, sí. Las multiplicidades aplicadas a lo normal y a lo normal. Sí. Y vamos a llegar a un tema, después de todo eso, que es mucho más complicado, que es el abuso y la violencia, ¿no? María José, muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, acercarnos a estos pensamientos que seguramente nos van a hacer pensar. Y si no es así, vamos a acercar estos pensamientos a quienes quieran tenerlos cerca. Sí, yo te agradezco el tiempo que se le dedica a este tema, porque me parece fundamental en las épocas que vivimos, poder hablar con la comunidad y que la comunidad se acerque, no tenga miedo de preguntar y pueda tener otra mirada de la situación, ¿no? Pueda como abrir un poco el panorama a otras situaciones posibles, de modos de vida, ¿no? Muchas gracias, María José. A vos, gracias.